El sol se elevaba sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, bañando con su luz dorada las pequeñas casas de adobe de San Lorenzo, un pueblo remoto en la frontera norte de Chihuahua. Aquí, donde el desierto se encuentra con la sierra, vivía Itzayana, una joven de 21 años cuyo rostro reflejaba la mezcla de sangres que corría por sus venas, rasgos delicados heredados de su madre mestiza, y la piel bronceada de su padre, quien, según decían, tenía sangre apache. Pero lo que verdaderamente distinguía a Itzayana no eran sus ojos color ámbar, ni su largo cabello negro como la noche sin luna. Era la marca que llevaba desde su nacimiento. Una mancha rojiza que cubría parte de su mejilla izquierda y bajaba por su cuello como el cauce de un río seco, esa marca que su abuela llamaba la huella del águila, y que el pueblo entero veía como una señal de mala suerte. «Ahí va la marcada», susurraban las mujeres cuando Itzayana pasaba rumbo al pequeño mercado donde vendía las hierbas medicinales que recolectaba en las montañas. «Ten cuidado. No la mires a los ojos», advertían las madres a sus hijos, perpetuando supersticiones tan antiguas como las piedras del camino. Doña Soledad, la curandera del pueblo y la única que trataba a Itzayana con algo parecido al respeto, siempre le decía: «Las marcas visibles solo esconden las invisibles, mijita. Y las que no se ven son las que verdaderamente importan». Esa mañana de abril, mientras Itzayana acomodaba sus manojos de hierbas en el puesto del mercado, escuchó los murmullos excitados que recorrían el pueblo. «Los apaches. Han venido los apaches a comerciar». El corazón de Itzayana dio un vuelco. Desde la firma de los acuerdos de paz, algunos grupos apaches bajaban ocasionalmente de las montañas para intercambiar pieles y artesanías por provisiones, pero siempre causaban revuelo. Para muchos en San Lorenzo, los apaches seguían siendo el enemigo, el salvaje, a quien temer. Para Itzayana representaban parte de sus raíces, un misterio que nunca había podido explorar. Entre la multitud que se formaba, apareció un grupo de 5 hombres. Vestían ropa occidental mezclada con elementos tradicionales, bandas de tela roja en la frente, amuletos de cuero y turquesa. Parecían tensos pero orgullosos, conscientes de las miradas recelosas que recibían. El que parecía liderarlos era alto y fuerte, con el rostro marcado por el sol y los años. A su lado caminaba un joven que inmediatamente captó la atención de Itzayana. A diferencia de los otros, sus ojos no miraban con desconfianza sino con curiosidad. Llevaba el cabello más largo, recogido con una tira de cuero, y sus movimientos tenían la gracia natural de un puma. «Nakai», escuchó Itzayana que le llamaban los otros. Más tarde aprendería que significaba «el que observa» en su lengua. Cuando los comerciantes apaches se acercaron al centro del mercado, la gente se apartó como si llevaran alguna enfermedad contagiosa. Don Julio, el alcalde, se adelantó con gesto severo. «Pueden comerciar hasta el mediodía y luego deben irse», les dijo sin ofrecer el saludo tradicional de bienvenida. El viejo apache asintió sin mostrar emoción alguna. Comenzaron a desplegar sus mercancías. Pieles curtidas con esmero, cestas tejidas con diseños intrincados, cuchillos con mangos tallados en hueso. Mientras todos observaban con desconfianza, Itzayana se acercó lentamente. Su curiosidad era más fuerte que el miedo inculcado desde niña. Cuando llegó al improvisado puesto de los apaches, el joven llamado Nakai levantó la vista. Sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos. No fue como en los cuentos de hadas, donde el tiempo se detiene. Fue más profundo, un reconocimiento, como si ambos hubieran encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Los ojos oscuros de Nakai recorrieron el rostro de Itzayana, deteniéndose en la marca rojiza. Pero a diferencia de todos en el pueblo, no miró con repulsión o miedo, sino con genuino interés. «Es hermosa», dijo en un español rudimentario pero claro.
como el camino del agua en la roca. Itzayana sintió que las mejillas le ardían. Nunca nadie había llamado hermosa a su marca. «Me llamo Itzayana», respondió en voz baja. «Itzayana», repitió él, como si saboreara cada sílaba. «Yo soy Nakai». «Lo sé», sonrió ella. «Te escuché». El intercambio fue interrumpido por doña Carmen, la mujer del panadero, que miraba la escena con horror. «Itzayana, ¿qué haces hablando con estos...?» No terminó la frase, pero el desprecio era evidente. «Estoy comerciando, doña Carmen, como todos», respondió Itzayana con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Sacó de su bolsillo unas monedas y señaló una pequeña bolsa de piel decorada con cuentas. «Quiero comprar esto». Nakai tomó la bolsa y se la entregó, rechazando las monedas con un gesto suave. «Para ti, un regalo». Los murmullos se intensificaron. Nadie en el pueblo podía creer lo que veían. La chica marcada y el apache, intercambiando no solo palabras, sino también miradas que decían mucho más. Cuando Itzayana regresó a su puesto, encontró que nadie se acercaba a comprarle. Las señoras la miraban con más recelo que nunca, haciendo la señal de la cruz a su paso. «Has empeorado tu situación, muchacha», le dijo don Rodrigo, el único que se atrevió a hablarle. «Ya era difícil que te aceptaran con esa marca. Ahora que fraternizan con los apaches...» «¿Fraternizan?» Itzayana casi se rió. «Solo hablé con él, don Rodrigo, como hablaría con cualquier persona. Pero ellos no son cualquier persona, Itzayana. Son apaches. Y tú deberías saber mejor que nadie lo que eso significa en este pueblo». Lo sabía. Desde niña había escuchado las historias sobre las atrocidades de los apaches, pero también había escuchado otras historias, susurradas por su abuela antes de morir. Historias de un pueblo orgulloso, guerrero, pero también profundamente espiritual y conectado con la tierra. Un pueblo del que, según su abuela, ella también formaba parte. Al caer la tarde, cuando los apaches recogían sus cosas para marcharse, Nakai se acercó nuevamente al puesto de Itzayana. Esta vez no estaba solo. El viejo apache le acompañaba, observando a la joven con ojos penetrantes. «Mi abuelo quiere conocerte», dijo Nakai. «Dice que tienes la marca del espíritu del águila». El anciano habló entonces en su lengua, con palabras que sonaban como el viento entre las rocas. Nakai tradujo. «Dice que hace muchas lunas, una mujer de nuestro pueblo huyó con un hombre de los tuyos. Ella llevaba la misma marca. Era mi tía abuela». Itzayana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Podría ser cierto? ¿Podría haber un vínculo real entre ella y este pueblo? «Volveremos en la próxima luna», dijo Nakai. «Si quieres saber más sobre tu historia, estaremos acampados junto al río Grande». Con estas palabras los apaches se marcharon, dejando a Itzayana con 1000 preguntas ardiendo en su mente y un anhelo nuevo en su corazón. Esa noche, mientras el pueblo entero comentaba el extraño encuentro entre la chica marcada y los apaches, Itzayana contemplaba las estrellas desde el pequeño patio de su casa. Por primera vez en su vida, sentía que su marca no era una maldición, sino quizás un puente hacia un pasado que nunca había conocido. En la oscuridad, apretó contra su pecho la pequeña bolsa de piel que Nakai le había regalado. Dentro había encontrado algo que nadie más había visto: una pluma de águila y una piedra de turquesa, símbolos sagrados para el pueblo apache, y con ellos una promesa silenciosa de que este encuentro era solo el principio de algo mucho más grande. Los días que siguieron a la visita de los apaches fueron los más difíciles que Itzayana había vivido en San Lorenzo. Si antes era ignorada o tratada con recelo, ahora enfrentaba una hostilidad abierta. Nadie compraba sus hierbas, y algunas mujeres incluso arrojaban sal al suelo cuando ella pasaba, un antiguo ritual para alejar la mala suerte. «Te lo advertí», le dijo doña Soledad, mientras untaba un ungüento en los rasguños que Itzayana se había hecho al recoger hierbas en las zonas más escarpadas de la montaña.
Este pueblo tiene memoria larga y heridas que no han sanado. Pero los acuerdos de paz se firmaron hace años, protestó Itzayana. ¿Cuánto tiempo más van a odiar? La anciana suspiró, sus manos arrugadas trabajando con la habilidad que solo dan las décadas de experiencia. El odio es como las raíces del mezquite, mijita. Se hunde profundo y se extiende lejos, y la ignorancia lo alimenta. A pesar del ostracismo, o quizás debido a él, Itzayana se encontró pensando cada vez más en Nakai y en las palabras del anciano apache. ¿Sería posible que su marca fuera realmente una conexión con ese pueblo, que tuviera familia entre ellos? La idea la llenaba de esperanza y miedo a partes iguales. Una tarde, mientras recolectaba hierbas en las colinas, escuchó el sonido de cascos aproximándose. Era Rodrigo, el hijo del hacendado más rico de la región, don Gustavo Mondragón. Montaba su caballo negro con la arrogancia de quien se sabe poderoso por derecho de nacimiento. Vaya, vaya. La amiga de los apaches, dijo desmontando con un movimiento fluido. ¿Sabes que mi padre está furioso? Dice que podrían ser espías, que vienen a ver nuestras defensas. Son comerciantes, Rodrigo, no guerreros, respondió Itzayana sin dejar de recoger las plantas medicinales. ¿Y cómo lo sabes? ¿Te lo dijo tu novio apache? Itzayana se irguió, enfrentándolo con la mirada. ¿Qué quieres, Rodrigo? El joven hacendado se acercó, su rostro cambiando de burlón a serio. Quiero entender por qué una mujer como tú arriesga su lugar en el pueblo por hablar con esos salvajes. ¿Una mujer como yo? Itzayana casi se rió. ¿Te refieres a la marcada? ¿La que nunca ha tenido un verdadero lugar en este pueblo? Rodrigo tuvo la decencia de parecer incómodo. Sabes que yo nunca te he tratado así, Itzayana. Era cierto. A diferencia de muchos, Rodrigo siempre había sido correcto con ella. Incluso hubo un tiempo, cuando ambos eran adolescentes, en que Itzayana había albergado esperanzas de que él pudiera verla más allá de su marca. Pero esas esperanzas murieron cuando lo escuchó reírse de ella con sus amigos. Mi padre dice que si los apaches vuelven, no les permitirá entrar al pueblo, continuó Rodrigo. Dice que traen problemas. Problemas. Como comerciar en paz. Como tratar a una persona marcada como un ser humano. Rodrigo se pasó una mano por el cabello visiblemente frustrado. No entiendes, Itzayana. Hay historias, cosas que sucedieron. Historias, siempre historias. Pero nadie habla de cómo les robaron sus tierras, de cómo los empujaron a las montañas. ¿Ahora defiendes a los que mataron a nuestros abuelos? Defiendo la verdad, Rodrigo. Y la verdad nunca es tan simple como nos la cuentan. Se miraron en silencio, separados por algo mucho más profundo que los pocos pasos que había entre ellos. Ten cuidado, Itzayana, dijo finalmente Rodrigo volviendo a montar. Mi padre tiene influencia, y no le gustan los problemas. Mientras lo veía alejarse, Itzayana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento fresco de la tarde. La luna nueva llegó, y con ella, el regreso de los apaches. Esta vez, no entraron al pueblo. Acamparon cerca del río, como habían prometido, y enviaron a un joven a avisar a Itzayana. A pesar de las advertencias de doña Soledad y las amenazas veladas de don Gustavo, Itzayana decidió ir al encuentro. Algo más fuerte que el miedo la impulsaba. La necesidad de respuestas, de pertenencia. El campamento apache era pequeño pero ordenado, tiendas de piel dispuestas en círculo alrededor de una fogata central. Hombres, mujeres y niños se movían con propósito, cada uno ocupado en sus tareas. Nada que ver con las historias de salvajismo que se contaban en el pueblo. Nakai la esperaba en el límite del campamento. Cuando la vio llegar, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Itzayana latiera más rápido. «Viniste», dijo simplemente. «Tenía que hacerlo», respondió ella. El viejo apache, que resultó ser no solo el abuelo de Nakai, sino también el jefe de la pequeña banda, la recibió con dignidad. «A través de Nakai,
que traducía, le contó la historia que Itzayana tanto anhelaba conocer. Hace 4 décadas, mi hermana Nailin llevaba la marca del águila, como tú. Entre nuestro pueblo, esta marca no es vista como maldición, sino como señal de un espíritu fuerte, conectado con el gran Padre Cielo. El anciano, cuyo nombre era Tehausi, continuó. Nailin se enamoró de un mexicano, un comerciante llamado Gabriel Vega. A pesar de la oposición de ambos pueblos, se fugaron juntos. Supimos que tuvieron una hija, pero perdimos su rastro durante los años de conflicto. Itzayana recordó entonces a su abuela, Elena Vega, quien la había criado tras la muerte de sus padres en un accidente cuando ella era pequeña. ¿Podría ser Elena la hija de Nailin y Gabriel? ¿Tienes algo de tu abuela? ¿Algún objeto que pasara de madre a hija?, preguntó Tehausi a través de Nakai. Itzayana llevaba consigo el único recuerdo de su abuela, un medallón de plata con un diseño que siempre le había parecido extraño, no típico de la joyería mexicana que conocía. Cuando lo mostró, vio cómo el rostro curtido del viejo jefe se suavizaba con emoción. «Es el símbolo de nuestra familia», dijo. «No hay duda, eres hija de nuestro pueblo tanto como del tuyo». Esa noche, Itzayana se quedó en el campamento, escuchando historias de sus antepasados, aprendiendo palabras en la lengua de sus ancestros, sintiendo por primera vez en su vida que pertenecía verdaderamente a algún lugar. Nakai no se separó de su lado, enseñándole con paciencia, respondiendo a sus preguntas, mirándola de una manera que nadie en San Lorenzo jamás la había mirado, con admiración, con deseo, con respeto. Bajo las estrellas, sentados junto al río, Nakai tomó su mano. «Entre mi pueblo», dijo en su español mejorado, «decimos que cuando 2 personas están destinadas a encontrarse, el Gran Espíritu pone señales en su camino para que se reconozcan». Sus dedos trazaron suavemente la marca en la mejilla de Itzayana. «Tu marca es mi señal. Te he buscado toda mi vida sin saberlo». El beso que siguió fue como encontrar un oasis después de una vida en el desierto. Suave al principio, luego intenso, lleno de promesas y posibilidades. Cuando Itzayana regresó a San Lorenzo al amanecer, sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo la chica marcada, la marginada. Era Itzayana, descendiente de Nailin, portadora de la marca del águila, mujer que caminaba entre 2 mundos. Lo que no sabía era que alguien la había visto salir del campamento apache, alguien que corría ahora hacia la hacienda de los Mondragón, con noticias que prenderían la mecha de un conflicto que llevaba décadas gestándose. En la plaza del pueblo, don Gustavo Mondragón golpeaba la mesa del concejo con furia apenas contenida. «Es inaceptable. Primero comercian en nuestro mercado, luego acampan a las puertas de nuestro pueblo y ahora seducen a nuestras mujeres». Los hombres reunidos murmuraban su aprobación. Las viejas historias de terror sobre los apaches resurgían, alimentadas por el miedo y los prejuicios. «Padre», intervino Rodrigo, «no sabemos si la obligaron o si fue por voluntad propia». «¿Importa acaso?», rugió don Gustavo. «Esos salvajes no tienen derecho a estar aquí. Las tierras del río son mías, compradas legalmente». Nadie mencionó que esas tierras habían sido tradicionalmente territorio apache antes de que los tratados y las compras dudosas las reasignaran. «Propongo que formemos una partida», continuó don Gustavo. «Les daremos un día para que se vayan. Si se niegan...» Dejó la frase en el aire, pero todos entendieron la amenaza implícita. Solo el viejo padre Tomás, que había permanecido en silencio hasta entonces, se atrevió a hablar. «¿No hemos tenido ya suficiente derramamiento de sangre? Los acuerdos de paz». «Al diablo con los acuerdos», interrumpió don Gustavo. «Mi abuelo murió a manos de los apaches, mi padre perdió tierras por esos acuerdos. No permitiré que ahora vengan a provocarnos en nuestra propia casa». La decisión estaba tomada.
Al día siguiente, una partida liderada por don Gustavo y su hijo se dirigiría al campamento apache para exigirles que se marcharan. Mientras tanto, ajena a la tormenta que se gestaba, Itzayana soñaba con Nakai y con la posibilidad de una vida donde su marca no fuera una maldición, sino un puente entre dos pueblos, dos culturas, dos corazones. La noticia llegó a Itzayana como un golpe en el estómago, robándole el aliento. Fue doña Soledad quien vino corriendo a su pequeña casa en las afueras del pueblo. «Mijita, don Gustavo ha reunido hombres. Van a echar a los apaches de las tierras del río, y no creo que planeen ser amables». El terror se apoderó de Itzayana. Conocía bien a don Gustavo, su terquedad, su orgullo herido por viejas historias, su desprecio por quienes consideraba inferiores. Y sabía lo que podía pasar si los apaches se negaban a marcharse de lo que, por derecho ancestral, era su tierra. «Tengo que advertirles», dijo, tomando apresuradamente su rebozo. «Estás loca. Si te ven con ellos, te considerarán una traidora». «Ya me consideran peor que eso, doña Soledad, y no puedo quedarme quieta mientras lastiman a mi gente». «Mi gente». Las palabras salieron naturalmente, como si siempre hubiera sabido que los apaches eran parte de ella tanto como San Lorenzo. Corrió por el sendero que llevaba al río, el corazón martilleándole en el pecho. A medio camino, escuchó los cascos de caballos y se ocultó entre los matorrales justo a tiempo para ver pasar a la partida de don Gustavo. 10 hombres armados con rifles y machetes, rostros endurecidos por la determinación y el prejuicio. Cuando llegó al campamento apache, encontró que ya estaban alertados. Un cazador había visto a los jinetes desde las colinas. «Deben irse», les dijo Itzayana, encontrando a Nakai y Tejausi reunidos con otros guerreros. «Don Gustavo no viene a negociar, viene a amenazar, y si no se van...» «No nos iremos», dijo el viejo jefe con firmeza. «Estas tierras fueron nuestras mucho antes de que los blancos o los mexicanos pusieran sus ojos en ellas. El río es sagrado para nosotros, pero son muchos y están armados. También nosotros», respondió Tejausi, señalando los rifles que algunos guerreros ya preparaban. «Y conocemos estas tierras mejor que ellos». Itzayana miró a Nakai, buscando apoyo, pero vio en sus ojos la misma determinación que en los del anciano. «Mi abuelo tiene razón», dijo suavemente. «Hemos estado huyendo demasiado tiempo. Ya no hay lugares donde ir. Si nos echan de aquí, ¿dónde nos detendremos? ¿Cuándo diremos basta?» «Entonces habrá sangre», susurró Itzayana, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No, si podemos evitarlo», respondió Nakai. «Intentaremos hablar primero». Los apaches se prepararon rápidamente. Las mujeres, niños y ancianos fueron enviados a un refugio en las montañas, mientras los guerreros se posicionaban estratégicamente. No querían un enfrentamiento abierto, pero tampoco entregarían su dignidad sin resistencia. Cuando don Gustavo y sus hombres llegaron al claro junto al río, encontraron a Tejausi, Nakai y otros 3 guerreros esperándolos. De pie, sin armas visibles, pero con una dignidad que intimidaba más que cualquier amenaza. «Están en mis tierras», gritó don Gustavo sin desmontar siquiera. «Tienen hasta el anochecer para marcharse». Tejausi dio un paso adelante, su español rudimentario pero claro. «Esta tierra no pertenece a ningún hombre, pertenece al gran espíritu que nos creó a todos». «Patrañas paganas», escupió don Gustavo. «Tengo los títulos firmados por el gobernador, son mis tierras por ley». «La ley del hombre blanco», respondió Tejausi con calma. «No la ley de nuestros ancestros, que caminaron aquí cuando tu pueblo aún no cruzaba el gran agua». La tensión crecía. Los hombres de don Gustavo movían nerviosamente sus rifles. Los guerreros apaches, ocultos entre los árboles, tensaban sus arcos y preparaban sus propias armas. Fue entonces cuando Itzayana salió de entre las tiendas. No había querido esconderse con las mujeres apache. Este era su momento de estar en el medio, de ser el puente. «Don Gustavo, por favor»,
dijo avanzando hasta quedar entre los dos grupos. No tiene por qué haber violencia. Podemos encontrar una solución. La sorpresa dio paso rápidamente a la ira en el rostro del hacendado. Tú debí saber que estarías con estos salvajes. Siempre fuiste diferente, marcada, como si la sangre impura llamara a la sangre impura. Las palabras eran como látigos, pero Itzayana no retrocedió. Mi sangre no es impura, don Gustavo. Es la sangre de dos pueblos que podrían vivir en paz si dejaran de lado el odio y los prejuicios. Rodrigo, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a su padre, desmontó y se acercó. Itzayana tiene razón, padre. No necesitamos más conflictos. Las tierras son grandes. Hay espacio para todos. ¿Tú también, hijo?, rugió don Gustavo. ¿Defiendes a estos ladrones de tierras? Defiendo la paz, respondió Rodrigo con firmeza. He estudiado en la capital, padre. El mundo está cambiando. Los viejos odios no nos llevarán a ninguna parte. Mientras padre e hijo discutían, la atención de todos se centró en ellos. Nadie notó cómo uno de los hombres de don Gustavo, un viejo capataz que había perdido a su hermano en los antiguos conflictos con los apaches, levantaba sigilosamente su rifle. Nakai, sin embargo, con los sentidos agudizados por años en la montaña, vio el movimiento. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia Itzayana justo cuando el disparo rompía el aire. El impacto los derribó a ambos. Por un momento terrible, Itzayana creyó que Nakai había sido alcanzado por la bala. Pero fue el joven apache quien se incorporó primero, ayudándola a levantarse, mientras a su alrededor el caos se desataba. Los guerreros apaches surgieron de entre los árboles, armas en mano. Los hombres de don Gustavo prepararon sus rifles. Por un instante pareció que la masacre era inevitable. ¡Alto! La voz de Rodrigo resonó con autoridad inesperada. Se había colocado entre los dos grupos, brazos extendidos. ¡Basta ya! ¿No ven lo que está pasando? Estamos a punto de repetir los mismos errores que nuestros padres y abuelos. ¿Cuánta sangre más necesitamos derramar antes de entender que esta tierra es lo suficientemente grande para todos? Se volvió hacia su padre. Padre, esas tierras que reclamas, ¿de qué te sirven si están manchadas con sangre? ¿Qué honor hay en matar por un pedazo de tierra que ni siquiera usamos? Luego hacia los apaches. ¿Y ustedes realmente quieren más conflictos? ¿Más muertes? ¿Más niños que crezcan sin padres, como tantos de los suyos ya lo han hecho? Un silencio tenso siguió a sus palabras. Don Gustavo, rojo de ira pero también de vergüenza, miraba a su hijo como si no lo reconociera. Fue Nakai quien rompió el silencio, aún sosteniendo a Itzayana cerca de él. Tu hijo habla con sabiduría, hombre rico. La sangre no trae honor, solo más odio. Tehausi se adelantó entonces, su rostro antiguo como las montañas mismas, marcado por décadas de sufrimiento y resistencia. Podemos compartir el río, dijo, como hicieron nuestros antepasados antes de que llegaran los fusiles y la codicia. El agua es para todos, como el aire, como el sol. Don Gustavo miró a su alrededor. Vio a su hijo determinado y valiente. Vio a sus hombres nerviosos y asustados. Vio a los apaches, dignos y resueltos. Y vio a Itzayana, la chica marcada, de pie junto al joven guerrero, su rostro reflejando tanto su herencia mexicana como apache, un puente viviente entre dos mundos. Algo cambió en su expresión. No fue rendición, sino quizás el primer destello de comprensión. El río, dijo finalmente. Pueden acampar junto al río durante sus visitas, pero no más allá, y deben registrarse con las autoridades cuando vengan. No era la paz ideal, pero era un comienzo. Tehausi asintió, reconociendo la concesión. Y en cuanto a ti, don Gustavo se dirigió a Itzayana con dureza, pero ya sin el veneno anterior, tendrás que decidir de qué lado estás. Nakai dio un paso adelante, tomando la mano de Itzayana. Está en el medio, dijo con claridad sorprendente, donde todos deberíamos estar.
Fue entonces cuando, ante la mirada atónita de todos, Nakai se inclinó y besó a Itzayana. No fue un beso tímido ni secreto, sino orgulloso, desafiante, frente a todos. Un beso que decía más que 1000 discursos sobre el futuro que imaginaba. Cuando se separaron, Itzayana vio algo que nunca había visto en los ojos de la gente de San Lorenzo. Respeto. No aprobación, ciertamente, pero sí un reconocimiento silencioso de su valor, de su determinación. Don Gustavo, visiblemente incómodo ante la escena, tiró de las riendas de su caballo. «Vámonos», ordenó a sus hombres. «Ya hemos perdido suficiente tiempo con esto». Mientras la partida se alejaba, Rodrigo se quedó un momento atrás. «Cuídate, Itzayana», dijo en voz baja. «Mi padre ha cedido hoy, pero su orgullo está herido, y un hombre orgulloso puede ser peligroso». «Gracias, Rodrigo», respondió ella, «por lo que hiciste hoy». Él asintió, mirando brevemente a Nakai, quien permanecía de pie junto a Itzayana, su mano aún entrelazada con la de ella. «Cuídala», dijo simplemente, antes de montar y seguir a los demás. Esa noche, mientras la pequeña banda apache celebraba el acuerdo que, aunque precario, les permitiría mantener su conexión con las tierras ancestrales, Itzayana y Nakai se sentaron junto al fuego, contemplando las estrellas. «¿Qué pasará ahora?», preguntó ella, su cabeza apoyada en el hombro de él. «No lo sé», respondió Nakai con honestidad. «Mi pueblo debe seguir moviéndose, buscando formas de sobrevivir en un mundo que cada vez nos deja menos espacio. Pero siempre volveré aquí, a ti. ¿Y si fuera contigo?». Las palabras salieron antes de que Itzayana pudiera pensarlas realmente. Nakai la miró, sorpresa y esperanza mezclándose en sus ojos oscuros. «¿Dejarías tu casa? ¿Tu pueblo?». «¿Qué casa? ¿Qué pueblo?». Itzayana sonrió con tristeza. «San Lorenzo nunca ha sido verdaderamente mi hogar. Siempre he sido la extraña, la marcada, la diferente. Contigo, con tu gente, por primera vez me siento completa». Nakai acarició suavemente la marca en su mejilla, ese río rojizo que ahora, bajo la luz del fuego, parecía brillar con vida propia. «Entre mi pueblo serías respetada. La marca del águila es sagrada para nosotros». «Pero la vida no es fácil, Itzayana. Estamos siempre moviéndonos, siempre luchando por sobrevivir». «La vida nunca ha sido fácil para mí tampoco», respondió ella. «Al menos contigo tendría un propósito, una pertenencia». Se besaron nuevamente, y en ese beso había una promesa. Encontrarían juntos el camino, fuera cual fuera. Al amanecer, cuando Itzayana regresó a San Lorenzo para recoger sus pocas pertenencias, encontró una sorpresa esperándola. Doña Soledad estaba en su puerta, junto con otras 3 mujeres del pueblo, incluyendo a doña Lupe, quien siempre había sido una de sus críticas más severas. «Venimos a hablar contigo, mijita», dijo doña Soledad. Itzayana las invitó a entrar, nerviosa pero curiosa. Su pequeña casa apenas tenía espacio para todas, pero se acomodaron como pudieron. «Lo que hiciste ayer», comenzó doña Lupe, su voz sorprendentemente suave. «Fue valiente, peligroso y tonto, pero valiente. Nos hiciste pensar», añadió otra de las mujeres, «sobre cómo te hemos tratado todos estos años, sobre las historias que nos contaron y nunca cuestionamos». Doña Soledad tomó las manos de Itzayana entre las suyas. «Lo que queremos decirte es que no tienes que irte. No ahora. Las cosas pueden cambiar, mijita. Lentamente, pero pueden cambiar». Itzayana sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Después de tantos años anhelando aceptación, ahora que la recibía, ya había decidido partir. «Gracias», dijo con sinceridad. «Significa mucho para mí escuchar eso, pero he encontrado algo con los apaches, una parte de mí que nunca conocí. Necesito explorar eso». Las mujeres asintieron, comprensivas aunque tristes. «Te entendemos», dijo doña Lupe. «Pero quiero que sepas que cuando regreses, ya sea de visita o para quedarte, habrá un lugar para ti en mi mesa».
La noticia de que Itzayana se iría con los apaches corrió por el pueblo como fuego en pasto seco. Algunos la condenaron, llamándola traidora. Otros, inspirados por lo que había presenciado en el río, comenzaron a cuestionar las viejas historias, los viejos odios. Cuando Itzayana salió de San Lorenzo esa tarde, con un pequeño bulto que contenía todas sus posesiones terrenales, un grupo de personas se había reunido para despedirla. No todo el pueblo, ciertamente, pero más de los que jamás hubiera esperado. Doña Soledad la abrazó con fuerza. «Tu abuela estaría orgullosa», le susurró al oído. «Ella siempre supo que eras especial, que tu marca no era una maldición, sino un regalo». Incluso el padre Tomás se acercó a darle su bendición, aunque sus ojos reflejaban la preocupación de ver a una de sus ovejas partir hacia lo desconocido. El único que no estaba allí era don Gustavo, pero su ausencia era un regalo en sí mismo. Significaba que, por ahora al menos, había aceptado la situación. Rodrigo sí vino, llegando a último momento, montado en su caballo. «Te traje algo», dijo, entregándole un pequeño paquete. «Era de mi madre. Creo que te será útil». Dentro había un hermoso chal tejido con lana de colores vibrantes y un pequeño cuchillo con mango de plata, el tipo de herramienta que una mujer podría llevar para protección y uso diario. «Gracias, Rodrigo. No me agradezcas», respondió él con una sonrisa triste. «Solo sé feliz, Itzayana, y vuelve a visitarnos de vez en cuando. Muéstranos que es posible vivir entre dos mundos». Cuando Itzayana llegó al campamento apache, encontró que ya estaban casi listos para partir. Las tiendas desmontadas, los caballos cargados, los rostros orientados hacia las montañas donde pasarían el verano antes de descender nuevamente a las tierras bajas en otoño. Nakai la recibió con un abrazo que hablaba de amor, de promesas, de futuro. «¿Estás segura?», preguntó una última vez. Por toda respuesta, Itzayana sacó de su bolsillo el medallón de plata que había heredado de su abuela, el símbolo de su linaje apache, y lo colgó orgullosamente alrededor de su cuello, visible para todos. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Tejausi, el viejo jefe, se acercó entonces, su rostro solemne pero sus ojos brillantes. «Bienvenida a casa, hija de Nailín», dijo en su propia lengua, palabras que ahora Itzayana comenzaba a entender. Luego, pasando al español, añadió: «Que tu regreso sea el principio de un nuevo camino para nuestros pueblos». Mientras la pequeña banda se ponía en marcha, Itzayana miró una última vez hacia San Lorenzo. No era un adiós definitivo, lo sabía. Volvería, con Nakai, con los apaches, en sus viajes estacionales. Y cada vez que regresara, sería un recordatorio viviente de que los muros entre pueblos podían derribarse, de que las viejas heridas podían sanar. La marca en su mejilla, que durante tanto tiempo había sido fuente de vergüenza y aislamiento, ahora brillaba bajo el sol como un símbolo de orgullo, de pertenencia, de puente entre dos mundos. Y mientras cabalgaba junto a Nakai hacia las montañas, hacia su futuro compartido, Itzayana finalmente entendió lo que doña Soledad siempre le había dicho: «Las marcas visibles solo esconden las invisibles, mijita, y las que no se ven son las que verdaderamente importan». Su marca visible había sido el camino hacia su verdadera herencia, hacia su destino, y las marcas invisibles, el amor, el valor, la determinación, eran las que la habían llevado hasta aquí, a este momento de plenitud y esperanza. El sol se ponía sobre la Sierra Madre, bañando el paisaje con tonos dorados y rojizos, cuando la banda apache desapareció entre los árboles, llevando consigo a Itzayana, la chica marcada que un guerrero apache había besado frente a todos, defendiéndola no solo de los demás, sino también de la soledad y el rechazo que habían sido sus compañeros durante demasiado tiempo. Y en San Lorenzo, las historias comenzaron a cambiar. Ya no eran solo relatos de miedo y odio, sino también de valor y amor.
de una joven que se atrevió a cruzar fronteras invisibles pero poderosas, de un beso que desafió generaciones de prejuicios, de una marca que no era maldición sino bendición, porque a veces lo que nos hace diferentes es precisamente lo que nos hace especiales, y a veces un solo acto de valentía puede comenzar a sanar heridas que llevan siglos sangrando.